Entonces, bienvenidos de nuevo a este curso de Física General, de Física 110. Y entonces lo que vamos a ver hoy es practicar un poco, ¿no? Practicar un poco algunas cositas que hemos visto. Vamos a empezar a trabajar todavía con vectores. El punto de trabajar tanto con vectores tiene un doble sentido, ¿no? No hay nada. Primero, que generalmente después se ve que incluso en cursos más avanzados, como puede ser, por ejemplo, Física 120, que es electricidad y magnetismo, que se trabaja también mucho con vectores, los estudiantes llegan como que les cuesta un poco hacer sumas y restas de vectores y cosas así. Entonces nosotros vamos a insistirle bastante en eso. Y bueno, vamos a trabajar hoy un poquito aquí. Les traía unos pequeños ejercicios que no sé por qué se ven con esas listas, pero no sé si ustedes lo ven también con esas listas, pero en principio lo que vamos a hacer es que tenemos esta situación. Entonces, vamos ustedes, o les invito a ustedes a que, fíjense que esto es un problemita que después se ve cuando veamos el péndulo o cosas así. Les invito a que me digan, de este caso, cuál sería la opción correcta, ¿no? O sea, en este caso yo tengo, aquí hice algo, no sé por qué. Bueno, eso se quitará después. Tengo háganse idea que hay como una especie de péndulo, y ese péndulo, ahora se me ha quedado este labio. Ese péndulo entonces realiza, digamos, una oscilación, y cuando está a cierta altura h, lo que queremos es saber esa altura h, cómo la podemos calcular en función de L, que sería el largo del péndulo, y alfa, que sería ese ángulo. Entonces, bueno, los invito ahí a que trabajen un poquito y veamos cómo les va. O sea, vamos a ver, recuerden, datos L y alfa, y H, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ok? ¿Se entendió todo? Ya, entonces, bueno, no los oigo, pero me imagino que estén trabajando. Sería encontrar cuál sería ese H. Entonces, les repito, el dato sería L y sería el ángulo alfa. Bueno, tenemos una votación ya, o sea, aquí está trabajando, parece bien. Entonces, por aquí veamos esto. No. Ahí estamos teniendo votaciones ya. Entonces, recuerden que esto es lo que tenemos que encontrar, este H, en función de L y de alfa. Así que bueno, trabajen ahí ustedes. Vamos a darle tampoco mucho tiempo, porque este problemita no es tan complicado. Vamos a darle un minutito más.
Profe, Sí, sí, pregunten. Si quiere más alguien le quería preguntar. le quería hacer una consulta acerca de cuándo se van a subir estos videos al aula. Ya, este sí lo voy a subir ya hoy mismo. El de ayer no sé, lo puedo subir, pero no le encontré mucho sentido porque prácticamente no vimos casi nada. Pero si quieren lo subo igual, por lo menos la parte donde empezamos a ver algún contenido. Sí, Pero esa era más que nada la parte que quería volver a ver. ya, perfecto. Entonces lo voy a subir. Lo tengo aquí en mi computadora en algún lugar. Pero sí, lo vamos a hacer. No te preocupes. Ya, gracias. Igual también estoy grabándole, bueno, no sé si vieron que no se lo envié por correo porque traten de ver en el aula y ahí subí también un video de cómo se suman vectores, estoy haciendo uno de resta de vectores que vamos a ver un poquito más adelante y los voy a mantener así, o sea que siempre van a tener algo que hacer. Ya entonces vamos cerrando. Entonces, digamos, si lo que interesa, por supuesto, la distancia hasta aquí también va a ser L, ¿no? Porque aquí le dicen que el péndulo está como oscilando, ¿no? Entonces, lo que me interesa sería la distancia, si esto lo llamamos X, entonces este H sería ¿quién? Sería el L menos este X. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que encontrar. Vamos, los que faltan, anímense y respondan. Yo estoy viendo aquí todo lo, o sea, no estoy viendo exactamente qué responde cada uno, pero sí estoy viendo que hay 11 votaciones de 21, así que faltan 10 por votar. Entonces, esto es lo que tienen que encontrar. Por lo tanto, bueno, ya voy a cerrar esto porque fíjense que hay que en algún momento concluir, ¿no? Entonces, bueno, la opción que tenía más votos era la D. Ahí ustedes están viendo los resultados y como ven, todas las respuestas tenían alguien, así que no estamos tan bien. Pero bueno, vamos a irlo viendo de a poquito. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Bueno, pues simplemente es este H va a ser la resta del L, que sería lo que mide el péndulo hasta aquí, y bueno, este segmento que sería el que le corresponde. Pero este segmento X lo podemos encontrar por trigonometría, ¿no? ¿Eso quién sería? A ver, alguien que ese X, y vamos a ponerlo aquí arriba, ese X, ¿quién sería? L por quién. ¿Por el coseno? ¿Por el seno? ¿Por quién sería? Alguien que me diga rápido. ¿Coseno? El coseno de alfa, exacto. Eso fue lo que vimos un poco en la clase anterior. O sea, el coseno es el cateto adyacente, el cateto opuesto es el seno. Por lo tanto, X es el coseno, por lo tanto, eso sería L menos L coseno. Uy, se me acabó el espacio. Y vamos a arreglar esto. Es que no me di cuenta que solo puedo escribir en el documento y no en la parte lateral. Entonces, bueno, ahí sería simplemente sustituir esto y lo que vamos a encontrar, que ese H sería L menos L por el coseno de alfa, o lo que es lo mismo L por 1 menos el coseno de alfa, que si no me equivoco sería esta respuesta, ¿no? Fíjense que solo 2 votaron esa respuesta, ¿no? L coseno de alfa sería X, ¿ok? Que es la respuesta D. Pero fíjense, y ahí es donde ustedes tienen que estar claros, ¿qué es lo que le están preguntando? Lo que le están preguntando es esta distancia. Entonces tienen que valorar que esta distancia sería, y ahí es donde defienden que este es un problema que es sencillo, pero lleva interpretación gráfica o geométrica de lo que de lo que ustedes están viendo. Esta es la distancia que hay que ver y por lo tanto este sería el X. Así que bueno, vamos, este que viene ahora, vamos a ver si lo hacemos. Es a lo mejor es un poquito más complicado, pero tampoco tanto. Y vamos a ver entonces ahora esta situación. Fíjense que tenemos un árbol y tenemos unas estacas clavadas en determinadas posiciones, en esta posición, en esta otra posición, y que están separadas esas estacas en una distancia D.
y tenemos los ángulos que forman los cables que están sujetos a la copa del árbol con respecto, digamos, a esa posición. Entonces serían los cables aquí. Entonces lo que nos piden es, bueno, somos capaces de calcular cuánto es la altura del árbol solamente con esos datos, o sea, con D y con esos ángulos. Son cosas que podemos medir. Medir la altura del árbol es un poquito más complicado, pero esto sí se puede medir. Bueno, eso aplicaría también para un poste eléctrico y cosas por ese estilo, ¿no? Algo así similar. Por lo tanto, los invito a que respondan o que calculen cuánto sería entonces cuál sería la opción correcta en este caso, ¿no? Fíjense que estos son problemitas que la matemática no es tan complicada, pero lleva pensar un poco qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que podemos hacer en este caso, ¿no? Este es dato y este es dato. Y por supuesto esto, que le vamos a llamar H, es lo que no sabemos, es lo que queremos encontrar. Bueno, fíjense ahí que por supuesto que se forman dos triángulos rectángulos y ahí a partir de entidades trigonométricas tenemos que calcular H. Bueno, este puede ser que le sea un poquito más complicado. Les puedo dar una pequeña pista. Bueno, por supuesto que este H es común para los dos, ¿no? Y aquí uno puede dividir esto en dos segmentos. A este le podemos llamar X, ¿no? Y por supuesto, este ¿quién será? Será D menos X, será el otro segmento. Cuando lo sumemos los dos, nos va a dar D, por supuesto, ¿no? Que sería toda la distancia. Entonces, ¿cómo podemos expresar estos dos en función de las expresiones trigonométricas que tenemos? La tangente de phi, que sería este ángulo, ¿quién sería? Bueno, la tangente, ¿quién es? Seno de phi partido coseno de phi. Claro, pero cuando uno lo expresa en función de los catetos, ¿quién sería? El Opuesto y adyacente. Exacto, sería H partido X. ¿Ok? Y entonces, por el otro lado, tenemos que la tangente de θ, que sería el otro ángulo, ¿quién sería? Bueno, sería lo mismo, ¿no? H partido de menos X. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos tangentes. Y entonces ahí lo que tenemos que despejar quién es H. Pero fíjense que tenemos X que no lo conocemos. Entonces para eso, pero el truquito que les decía, que si yo hago D menos X más X, ¿esto quién es? Es D. Porque cuando sumo las X se simplifican. Entonces lo que hago es, de las dos expresiones, ¿no?
de aquí encuentro, esto no tengo mucho espacio aquí, ¿eh? Va a quedar esto un poco desordenado, pero me disculpen, pero no tengo mucho espacio. X entonces, ¿quién va a ser? De la primera expresión, de esta de 1, X va a ser H, H sí, H entre tangente de phi, ¿no? Y ya, pero ¿tienen para votar, no? Si alguien terminó, por lo menos que vote. No sé si para votar, pero de todas formas, ¿por qué estás despejando X si queremos saber la altura? Ya, pero ¿cómo? Es que tú no conoces X quién es, ¿no? Pero lo puedes hacer de distintas maneras, da igual, yo te voy a mostrar de esta manera. Tú puedes igualar esto, ¿no? Y despejar X aquí, ¿no? Y igual vaya al resultado. De esta manera que le estoy diciendo sale muy, muy rápido. Entonces, uno tiene después que d menos X, ¿no? Sería H entre tangente de, perdón, aquí no sería phi, sino sería teta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sumar estas dos ecuaciones. Si sumamos las dos ecuaciones, que vamos a obtener D, ¿ok? Si sumamos esta ecuación más esta ecuación, el lado izquierdo nos da D, ¿no? Y el lado derecho nos queda H entre tangente de teta más H entre tangente de phi. Y entonces, bueno, aquí ya, de aquí podemos despejar H. Y eso ya ustedes, imagino que lo sepan hacer, y lo más probable es que la respuesta correcta sea esta, la B. Porque aquí vamos a tener que hacer, al sumar, vamos a tener que hacer un producto en el numerador y me queda H por tangente de phi más H por tangente de teta. Cuando despejo H me va a quedar algo como esta expresión. ¿Ok? Entonces la opción correcta era la opción B, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, avancemos. Y ahora, yo creo que, oye, ¿por qué me quedan estas listas? No lo sé. Ahora vamos a tener, o vamos a ver esta situación que, me parece que era un problema del tamaño. Ahí dejaron de ver esas listas verdes, ¿no? Sí, Ya. Entonces, fíjense la situación. Entonces, un automóvil que viajaba a gran velocidad colisionó con una pared que parece aparentemente de gran masa, provocando graves lesiones en su conductor. Los investigadores notaron que los frenos fueron accionados tardíamente, puesto que la aceleración efectuada no fue capaz de detener el movimiento del automóvil antes de alcanzar la pared. Entonces, la fuerza que ejerció la pared sobre el automóvil fue tal que produjo una gran deformación del vehículo. Y bueno, afortunadamente la persona observó el desplazamiento. Afortunadamente, una persona observó el desplazamiento del automóvil, dando aviso oportunamente a los servicios de emergencia. Entonces, las cantidades subrayadas, ¿cuáles no corresponden a una cantidad vectorial? O sea, entonces, tenemos otra encuesta. De las subrayadas, ¿no? ¿Cuáles no son vectores? Eso es más fácil, ¿no? O todas son vectoriales, o todas son escalares, o solo la masa, o la masa y el desplazamiento, la velocidad y el desplazamiento. Ya,
Bueno, votemos rápido, porque esta pregunta se supone que la deben entender más rápido. Tenemos 16 votaciones arriba, los 8 que faltan. Ya tenemos... Vamos. Tenemos 18 votaciones. Ya. Vamos a cerrar en 30 segundos. Por favor, voten todos. Quedan 6 por votar. Bueno, recuerden que los escalares solamente necesitamos una magnitud para definirlos. Los escalares necesitamos dar más características, como por ejemplo la dirección. Entonces, cerramos la encuesta. La opción ganadora es la C, que sería solo la masa. Hay otra, bueno, la B dice todas son cantidades escalares. No. Ahora vamos a ver eso, pero recuerden de lo que hablamos en la clase anterior, que hay magnitudes que nosotros necesitamos dar una cierta dirección en el espacio. Entonces, por ejemplo, la velocidad nos dice en qué dirección va. La aceleración también nos va a decir, es una magnitud que depende hacia dónde acelero. Si freno, la aceleración, como veremos en algún momento, va en sentido contrario al movimiento, pero si voy acelerando el auto, significa que va aumentando y va en la misma dirección que la velocidad. La fuerza es un vector. El desplazamiento tiene que ver con movimiento, eso es un vector. Algunos tienden a confundirse, vamos a hablar un poco de eso, o les voy a comentar también un poco de eso en un videito que justo estoy haciendo. Pero una cosa sería, por ejemplo, distancia recorrida, que sí puede ser un escalar porque no importa la dirección. Pero cuando hablamos de desplazamiento, sí estamos asociándolo a un vector. Por lo tanto, aquí lo único escalar sería la masa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos entonces a ver y quizás a repasar un poco cosas que hemos visto de las características que va a tener un vector. Entonces nosotros, este es un trabajo que deberían hacerlo, pero yo creo que lo podemos dejar para después. Lo podemos dejar para después porque fíjense que aquí lo que le estamos pidiendo es que de alguna manera dibujen cómo sería el movimiento de un buque que zarpa desde Antofagasta. Antofagasta sería aquí, después llega a Lima y después iría hasta Santiago. Y entonces ahí, si ustedes les piden cómo sería ese, se le llama I-track, pero sería cómo sería la dirección en la que se está moviendo el bote, bueno, ahí estaría claro cómo sería, ¿no? Y eso lo podemos representar con vectores, ¿no? Entonces, pero antes de ver eso, veamos o definamos qué es lo que es un vector. Entonces, habíamos visto que un vector, algunos le comentaba, yo creo que para que les quede claro, o sea, ¿qué es lo que diferencia fundamentalmente a un escalar de un vector? Recuerden que primero ambos son magnitudes físicas. O sea, si alguien tiene alguna duda, me lo dice ahora, ¿ok? Ambos son magnitudes físicas. Por lo tanto, si ambos son magnitudes físicas, eso quiere decir que cuando con ambos quiero decir tanto alguna magnitud escalar como una magnitud vectorial, por supuesto que son magnitudes que nos pueden servir para determinadas cosas.
Entonces, si yo tengo una magnitud que solo con el valor de esa magnitud es suficiente, entonces es un escalar. Como por ejemplo, ¿por qué se está escribiendo eso ahí? No entiendo. Bueno, en fin, si tengo una magnitud que es un vector, entonces además de una cierta magnitud, necesito una dirección en el espacio. Entonces eso lo que nos quiere decir es que es como tener otra magnitud o otra característica del objeto que yo necesito dar además. Entonces, el ejemplo claro, vamos a ver que, eso se lo explico en el videito, tengo una cierta persona que está en un punto y esa persona va desde este punto hasta otro punto y esto lo puedo señalar con un determinado vector que le puedo llamar D, por ejemplo. Entonces, ese vector entonces sería el que me está dando la dirección. Un poco lo que les quería decir en el video es que si esta distancia, por ejemplo, es 20 metros y yo digo esa sola información, 20 metros da lo mismo, puede ser 20 metros aquí o puede ser 20 metros acá. Aquí también hay 20 metros, en cualquier dirección puede haber 20 metros. Pero para que la información esté completa, yo necesito, además de los 20 metros, dar cierta dirección en el espacio. ¿Ok? Entonces eso es lo que diferencia de alguna manera el escalar del vector. Yo necesito darle más cualidades o propiedades a una determinada magnitud física. Ojalá que eso les quede claro, sí, porque eso es como lo básico que estamos viendo. Entonces, en ese ejemplo que les poníamos, lo único que yo solo necesito un valor es la masa. Lo demás necesito cierta dirección en el espacio. Entonces, el vector, digamos que es algo que el hombre, fíjense que esto es una representación. Por eso un poco les hablaba de los modelos matemáticos o modelos que uno hace. El vector es una representación de algo que sucede en la realidad y por lo tanto matemáticamente lo que yo estoy es expresando a través de un segmento con una flechita tratando de expresar una situación. Aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a asociar al tamaño de ese vector, lo voy a llamar como la magnitud. Eso sería como lo que ustedes también a veces conocen como el valor absoluto o el módulo de A. Eso va a ser la magnitud de ese vector, o sea, cuánto mide esto. Y por supuesto, si esto está representando cierta cantidad física, cierta magnitud física, este tamaño va a ser proporcional a la magnitud que yo estoy analizando o que estoy, no sé, de la que estoy calculando una propiedad cualquiera. ¿Sí? Entonces, esto sería la magnitud. Pero esto ya lo teníamos en el escalar, pero ahora aquí además yo necesito cierta dirección. Y entonces algunos de ustedes me preguntaban ayer si en este curso vamos a hablar también de sentido. Nosotros, por lo general, a veces la palabra sentido se puede ocupar, pero ya al tener cierta dirección en el espacio, la flecha nos está dando el sentido. Por lo tanto, a veces no es necesario utilizar la palabra sentido. Hay algunos libros que lo dicen, emplean magnitud, dirección y sentido, pero a veces solo con la dirección queda como redundante el sentido, porque bueno, la dirección ya estaría expresada digamos, por esta flechita que me está diciendo que ese es de alguna manera el sentido, ¿no? Porque bueno, el otro sería el sentido contrario, pero entonces ya la dirección sería otra. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver después, ¿no? Pero si ahora yo necesito dar, y eso lo podemos ver de distintas maneras. Una de las maneras de representar un vector sería tener un determinado eje, que puede ser, digamos, el eje X, y tengo un ángulo aquí, que ese ángulo es el que forma el vector con ese eje X. Entonces ya de esa manera estoy definiendo de manera única la magnitud con el tamaño del vector y la dirección con este ángulo que tengo aquí. ¿Hasta aquí les queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, seguimos. Entonces, esto es, sería
las características que nosotros vamos a buscar en un vector. Digo, esto es una de las formas de representar vectores, después vamos a ver otra a través, digamos, de las coordenadas. Entonces, fíjense que aquí les tiene que quedar claro que si tenemos, por ejemplo, que A, B y C son tres vectores, ¿no? Que sus magnitudes son iguales, entonces la pregunta, eso yo me imagino que ustedes la sepan, el vector A es igual al vector B o es igual al vector C. No. ¿Por qué? Porque para que sean iguales tienen que tener las dos cosas iguales. O sea, tienen que tener la misma magnitud, pero también tienen que tener la misma dirección. Ambas cosas tienen que tener. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ustedes ya tienen que tener en cuenta. Es como tener, no sé, uno tiene un objeto, mírenlo de otra manera. Uno tiene un objeto y ese objeto puede tener varias características. Y digamos que la característica puede ser la forma, o puede ser el color, o puede ser la masa. Y entonces yo tengo objetos que pueden ser del mismo color, pero tengan masa distinta o tengan forma distinta, entonces no son iguales. Entonces, para que una magnitud que tiene varias características sea idéntica a otra, todas las características tienen que ser iguales. ¿Ok? Esto digamos que es general, es válido. Entonces, si yo estoy definiendo A como que está compuesto por una magnitud y tiene una cierta dirección, entonces para que alguien sea exactamente igual a él, tiene que tener todas esas características idénticas. ¿Ok? Espero que les quede claro, porque esto es como lo básico de comparar vectores. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, generalmente, uno puede, y cuando hacemos la suma de vectores, ustedes van a ver que de alguna manera tenemos como vectores libres que lo podemos mover en el espacio, pero por lo general, si ya tenemos un cierto ángulo, nosotros tenemos que definir un cierto sistema de coordenadas. O sea, tenemos que tener un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas tiene que, por supuesto, puede ser el que nosotros elijamos. El sistema de coordenadas no es algo, digamos, estricto, que siempre tiene que ser Y hacia arriba, X hacia la derecha, ¿no? Bueno, eso va a depender de cómo yo quiera elegir mi sistema de coordenadas. Bueno, hay una cierta convención que veremos más adelante, sobre todo cuando trabajamos con sistemas de coordenadas en 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones, en principio, nada me impide a que yo ponga el Y hacia abajo y el X para acá, pues, da lo mismo. O sea, todo, entonces, lo que tengo que ser consecuente después yo con el resultado, con los cálculos que está haciendo a partir de esa notación. Por lo tanto, si escojo mi X de esta manera y el Y de esta manera, entonces, bueno, el ángulo sería el ángulo que forma el vector con el eje X. Esto estamos hablando en el plano, ¿no? Entonces, esta sería, a partir de ahí, uno puede decir, y esto está asociado a, bueno, después lo podemos ver de otra manera, pero uno puede decir que este vector tiene dos componentes, que le vamos a llamar una componente X y una componente Y, que serían equivalentes a las proyecciones de ese vector en los dos ejes coordenados. ¿Ok? Entonces, el vector A, a pesar de que no hemos visto la suma, y bueno, si a lo mejor alguno de ustedes vio el videito de la suma, les digo rápidamente que para sumar dos vectores, no sé, un vector A y un vector B, entonces uno lo que hace es colocar el vector A y en el final del vector A colocar el inicio del vector B, y el vector suma sería el vector que va, por ejemplo, C sería el vector que va desde el inicio de A hasta el final de B. Todo esto serían vectores. Esto sería la suma de vectores. Por lo tanto, si yo sumo dos vectores, tengo C. Y fíjense aquí que si yo sumo a X, ¿no?, más a Y, que serían estos dos vectores, ¿qué es lo que voy a obtener? Tengo el vector AX, en el extremo de AX pongo ahí y me da este, y entonces el vector A sería el vector que va desde el inicio hasta el final de ahí. Por lo tanto, eso es una manera de representar el vector A, pero a partir de ciertas componentes en los ejes. Eso me va después. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? O sea, como
Por supuesto, pueden pedir la palabra cuando quieran, me detienen si algo no lo entienden, o si quieren precisar algo más. Pero aquí, fíjense que entonces el vector A lo podemos ver como la suma de estas dos componentes, ¿no? Serían como las vectores que estarían a lo largo del eje X, el AX, y a lo largo del eje Y, el AY. Entonces, por lo tanto, estas serían como la manera en que puedo escribir por componentes este vector A. Entonces, eso va a ser después muy útil, porque después, digamos, esta forma gráfica es en ocasiones útil para ver algunas cosas, pero eventualmente si uno quiere calcular algo, necesita tener números, necesita tener valores, y para tener números necesitamos cuáles serían las componentes del vector en cada uno de los ejes que tiene. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo calculamos estas componentes? Bueno, si conocemos la magnitud de A, que sería una de las maneras, si conocemos la magnitud de A, pues entonces es muy fácil porque está relacionada con ¿quién? Con el seno y con el coseno de esos ángulos. Como vimos recientemente, el AX sería A por el coseno de teta y AY sería A por el seno de teta. Siempre recuerden, el coseno es el cateto adyacente al ángulo, o sea, el ángulo forma, el ángulo se forma con respecto a cierto eje. Ese cateto adyacente, que sería en este caso AX, sería el coseno, el cateto opuesto sería el seno. Entonces, estas serían las componentes del vector. Entonces, fíjense que yo puedo obtener las componentes del vector a partir de si conozco teta y si conozco A. O sea, estas serían las componentes del vector, pero a partir de, por supuesto, de A o de la magnitud de A, que sería el tamaño que tiene, sería la hipotenusa. Esa hipotenusa sería la magnitud de A o el módulo de A. O sea, a partir de A y del ángulo puedo obtener AX y AY. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay algo que le llamamos vectores unitarios. ¿Qué serían esos vectores unitarios? Bueno, hay una idea que yo trazo un vector Y en esta dirección y un vector J en esta dirección, ¿no? Y ese vector Y va a tener magnitud 1, ¿no? Significa que si yo lo multiplico ese Y por un valor escalar, el vector resultante AX, ¿no? Que va a ser un vector, va a ser, digamos, a esto le vamos a llamar, para diferenciarlo, vamos a llamar la coordenada AX de ese vector, lo vamos a llamar con minúscula para decir que es un número que es un escalar, ¿no? Ese AX lo multiplico por Y, ¿no? Y me da un vector porque al multiplicar un escalar por un vector, lo que hacemos es simplemente la magnitud del vector se incrementa o disminuye. Si AX es mayor que 1, aumenta. Si AX es menor que 1, disminuye. Y por lo tanto esto me daría, esto me daría también un vector que sería este vector AX. Por lo tanto, y si lo queremos, lo podemos definir como el vector AX, ¿no? Entre la magnitud de AX, que ¿quién es la magnitud de AX? Esto sería un número, la magnitud es un número, y esto es, digamos, es Y, y esto, el módulo de Y, vamos a escribirlo de otra manera, el módulo de Y, o el valor absoluto de Y es 1, es la unidad. Esto no tiene dimensiones porque estamos restando magnitudes que tienen la misma dimensión, por lo tanto nos queda adimensional. Por lo tanto, la magnitud de Y es 1, también la magnitud de J también es 1. Y estos son vectores unitarios que son muy útiles para entonces escribir mi vector en función de, aquí le llamamos a X, pero nosotros es lo que le llamamos a X minúscula, pero fíjense que aquí ya no tiene flechita, significa que esto es un escalar. Este tampoco, por lo tanto, lo que estamos haciendo es escribiendo mi vector en función de este Y y de este J. Eventualmente, cuando tengamos dos dimensiones, vamos a tener un
uno que le vamos a llamar K-tongo, que sería el eje Z. ¿Ok? Esto es extra, ¿no? Vamos a tener eso. Entonces, resumiendo un poco esta pantalla, lo que estamos diciendo es que nosotros a partir de la magnitud de A, que sería este A que está aquí, este A sin vector sería la magnitud de A, del vector A, o sea, cuánto es esta hipotenusa, cuánto es este segmento, lo multiplico por el coseno de este ángulo y obtengo la coordenada AX del vector. O sea, sería la coordenada AX del vector. Y esta sería la coordenada AY del vector al multiplicarlo por el seno de ese ángulo. Entonces, de esa manera, yo puedo ir utilizando esta regla de multiplicación de un vector por un escalar, obtener o expresar las componentes AX en función de estos vectores unitarios que son los que me representan las direcciones de los ejes coordenados. Entonces tengo un vector A que lo puedo expresar como AX, que sería un número. Esto no es un vector, el vector es el y-tongo. Después tengo otro número que sería el AI, que sería la coordenada Y del vector. Y después tengo el otro vector que sería un vector unitario J-tongo. ¿Ok? Y estas serían las componentes del vector. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí, no? ¿Sí? Respóndame sí o no. Yo no quiero ver que están ahí. Sí, ¿Se entendió todo bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Profe, Entonces, una sí. duda. Sí. El que sale a coseno de la letra griega que no sé cómo se llama, phi. Teta. Ese es phi, ¿o no? No, Teta. ese es teta. Se escribe teta. O Ya. tita. ¿Esa AX es un vector o un No, escalar? ese X aquí es un escalar. Ya. Como el que está ya con la I y la J. Exacto. Ese sería un escalar. Ya. Porque fíjense que A, aquí, a pesar de que no está bien representado, yo les estoy diciendo que es un número. Es el módulo o la magnitud de A. Por lo tanto, esto es un número, ¿ok? Y el coseno también es un número. Por lo tanto, aquí lo que me va a dar es un número. ¿Ok? Entonces, Sí. este AX aquí sí sería un vector, porque estaría, si quieren, para ser consecuentes, hagámoslo como está un poquito más arriba. Aquí le vamos a llamar AX, pero sin vector. Por lo tanto, esto es un número. Esto es un número. Y ese número lo multiplico por un vector que sería este vector unitario, y aquí sí obtengo un vector, ¿ok? Entonces, yo no puedo obtener, después veremos multiplicación de vectores por otros vectores y cosas así. Y veremos, digamos, multiplicación de vectores, pero por ahora lo que hemos visto, digamos, si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, se sigue obteniendo un vector. Pero si tengo dos escalares y lo multiplico entre ellos, no voy a obtener un vector, ¿ok? O sea, A por B, si los dos son escalares, no se obtiene un vector. Por lo tanto, aquí los dos son escalares y esto sería la coordenada del vector, esto AX sería, digamos, este punto, ¿no? Le podemos llamar AX. Que sería cuánto es esto acá. No sé, el número que sea. ¿Ok? Entonces, eso es las componentes del vector. Serían AX o EAI, ¿no? Que sería una en la dirección Y y otra en la dirección J. Esas son las componentes del vector. Entonces, repito, o para enfatizar algo, si yo conozco A y la magnitud de A y este ángulo, bueno, las coordenadas las puedo calcular a través de estas expresiones que están aquí. ¿Ok? Entonces eso era lo que estaba. Hay otras cosas adicionales que le comenté, pero era lo esencial de esta pantalla, ¿no? Entonces, veamos qué sigue. Entonces, bueno, tenemos aquí un poco el resumen de lo que estábamos viendo. Y bueno, por supuesto que ya a partir de aquí uno puede encontrar la magnitud de ese vector, ¿no? Pero ya si conoce a X y a Y. ¿Ok? Porque fíjense que podemos tener la situación donde inicialmente, en lugar de conocer la magnitud del vector, conocemos las proyecciones o las
coordenada. Yo le llamo generalmente proyecciones del vector. O sea, las proyecciones del vector que serían a X y a Y, si las conozco, ¿no? Si conozco a X y a Y, entonces a partir de ellas puedo obtener por lo menos la magnitud, perdón, puedo por lo menos obtener la magnitud de A partir de esta fórmula que está ahí, ¿no? Esto sería la magnitud de A. Que lo podemos representar, esta fórmula la podemos representar de esta manera igual. ¿Ok? O sea, la magnitud de A sería esto. Si queremos ya, para hacerlo por completitud en 3 dimensiones, la magnitud de un vector en 3 dimensiones es simplemente agregándole aquí la componente Z, ¿no? Entonces sería la raíz de todo esto. Esto sería un vector aquí, esta coordenada no la tenemos, pero es válido igual para eso. Por lo tanto, tenemos aquí la manera de encontrar a X y a Y, pero a partir de la magnitud del vector y del ángulo, pero aquí encuentro la magnitud a partir de AX y AY. Y de igual manera, como encuentro eso, puedo encontrar el ángulo simplemente con la tangente. Como recién vimos, la tangente de teta sería AY entre AX. Y por lo tanto, eso, teta sería la tangente a la menos 1 o la arcotangente, que sería el inverso de la función tangente. Entonces, aquí obtengo la magnitud y aquí obtengo la dirección del vector, pero ahora a partir de las componentes del vector. ¿Ok? Entonces, esto pasa mucho. O sea, de pronto ustedes realizan un determinado cálculo, no sé, tienen un vector que va en una dirección, después tienen otro vector en esta dirección, y el vector resultante les va a dar este, y bueno, aquí necesitan saber este ángulo. Eso puede ser una pregunta bien válida, que vamos a llamarle alfa para cambiar un poco. Entonces, ¿cómo calculan ese alfa? Bueno, con la componente, aquí vamos a llamarle este vector C, no sé, con la componente CI sería esta, y esta sería la componente CX, y por lo tanto la tangente de alfa sería igual a el lado este, que sería CI entre CX. Por lo tanto, esto es un problema también que ustedes pueden encontrar, sí que es común, o sea, de encontrar la dirección de un vector determinado a partir de sus coordenadas. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta slide, con esta diapositiva? Ya. Entonces, continuemos. Estas se las traje de manera extra porque fíjense que en algunas situaciones, aquí no las tenía completadas, pero háganse la idea que este ángulo sería todo hasta aquí. Puede pasar que yo, por alguna situación, elegí mi sistema de referencia que el eje X viniera en esta dirección. ¿Ok? Pero fíjense que aquí entonces mi vector no está, esto es lo que se llama el primer cuadrante, este sería el segundo, este sería el tercero, y este sería el cuarto cuadrante. Entonces mi vector radica o está, la dirección está en el segundo cuadrante, ¿no? Por lo tanto aquí yo puedo igual decir que la X, ¿quién es? Es el A, y aquí no le voy a poner vector porque estoy diciendo que es la magnitud de A por el coseno de ese ángulo. Pero fíjense que AX aquí va a ser negativo, ¿no? Pero, a ver si se dan cuenta. ¿Por qué entonces aquí, si A es positivo, ¿por qué me daría negativo a X? Negativo significa que la coordenada sería en esta dirección. Si aquí está el 0, esto me daría aquí un valor que sería negativo. No sé, sería menos 1, menos 2, qué sé yo, por aquí un valor negativo cualquiera. No sé, menos algo. No sé. Entonces, ¿y eso por qué sale? Bueno, ¿cuánto sería el coseno de un ángulo que sea mayor a pi medio, mayor a 90 grados? ¿Alguien sabe cuánto es el coseno, por ejemplo, el coseno de 120 grados? ¿Quién sería? Bueno, ese coseno es negativo. O sea, fíjense que el coseno de ese ángulo, que sería pi menos x, sería el menos el coseno de x. Esto es una regla trigonométrica. Significa que si tengo un ángulo que es, por ejemplo, el x
puede ser 30 grados, aquí en este caso sería 60, ¿no? 60 grados sería pi menos x, sería 120, porque pi es 180. 180 menos 60 nos daría 120, y por lo tanto el coseno de 120 sería menos el coseno de 60. El coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio, raíz de 3 sobre 1, no me acuerdo. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Es 2 Coseno, pi tercios, ¿no? Coseno de pi tercios. Vamos. Raíz de 3 sobre 2, Raíz de 3 sobre 2. ¿no? Yo creo que, a ver, O menos, o medio. sí, tiene que ser uno de los dos. Yo no me acuerdo nunca, porque, o sea, Creo que es un medio. en 30 grados, Seno de 30 es un medio, por lo que coseno de 60 debería ser lo mismo. el seno de 30 es un medio, porque este segmento es más grande. Yo siempre me acuerdo así, porque si esto es 30, ¿no? Este segmento raíz de 3 sobre 2 es 0.8 más o menos, y esto es 0.5, por lo tanto, cuando uno tiene un ángulo pequeño, la proyección en el eje X es mayor. Y si tengo 60 grados, que es otro ángulo un poquito más grande, entonces la proyección es menor, y la proyección aquí es mayor. ¿Entendieron, no? Por lo tanto, esto va a ser, ¿qué va a ser entonces? Un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fíjense que aquí me va a dar un valor negativo de la proyección, y lo cual es coherente con todo lo que hemos dicho, porque ya aquí nos está diciendo que el ángulo es mayor a pi, perdón, a pi medio, 90 grados, por lo tanto, ya aquí la dirección, por lo menos con el coseno, me va a quedar negativo. Sin embargo, bueno, el seno de 120 sí es positivo, esto sí es mayor que 0, y por lo tanto me da un valor aquí, bueno, aquí sería que quede hasta aquí. El AI me da mayor que 0, el AX me da menor que 0. Y es por la forma en que los senos y los cosenos van cambiando signo con los cuadrantes, ¿ok? Por lo tanto, la fórmula sigue siendo bien válida, ¿ok? A veces pasa que uno por cuestiones digamos, de que lo hace de otra manera, lo que dice, bueno, si este ángulo es, por ejemplo, les decía 120, bueno, entonces te va a ser 180 menos el 70, ¿no? Va a ser, digamos, 60 grados, por decir un ejemplo, y entonces calcula esta proyección, pero calcularlo con este ángulo, ¿ok? Lo calculamos con este ángulo, nos daría positivo. Por eso siempre hay que tener en cuenta qué sistema de referencia estamos usando. ¿Ok? Entonces uno puede, y no quiero enredarnos con esto, pero uno quiere siempre saber en qué dirección está con respecto a un sistema eje de coordenadas que tenemos que fijar. Cada vez que resolvemos un problema, fijamos una cierta dirección en el espacio. Por lo tanto, si queremos saber que está en esta dirección y no en otra, tenemos que quedar bien claro que esta componente sería negativa. Y para tener eso, tenemos que estar claros. Entonces, quizás lo mejor y lo más saludable es trabajar con este ángulo siempre con respecto al eje. Pero repito, si uno está bien seguro que ya sabe que esa es la dirección, y porque de pronto le es más fácil saber el seno de 60 que es de 120, o el coseno de 60 que es de 120, bueno, ya sabe que el signo tiene que ser negativo, y por lo tanto calcula el coseno de 60 y le pone un signo menos, y eso va a ser, ¿ok? Esa era un poco la idea que les quería transmitir con esta diapositiva. Entonces, bueno, esa es como la idea, ¿no? Entonces, fíjense, déjenme ver un segundo qué era lo que... Entonces, hagamos aquí esta actividad para que el profe descanse un poco. Entonces, esto lo voy a separar en grupos. Lo más probable que no sean exactamente los grupos de la clase anterior. Entonces, ¿por qué no? Ahora sí.